Bueno, bien. Alberto Fernández hablaba recién de un desafío complejo hacia adelante, que se tiene confianza, pero bueno, también Lautaro le preguntaba, bueno, ¿qué pasa si la gente se pone impaciente porque no logra dimensionar eso? Vamos a preguntárselo a la economista Eva Sacco, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También está Matías Ragnerman con nosotros, economista de Ecolatina. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por venir. Eva, a ver, los desafíos hacia adelante son bastante complejos. Digo, ¿qué imaginás en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas para el gobierno entrante? Bueno, un poco vos cuando estuviste haciendo tu editorial, Sí. creo que hiciste foco en un tema que es muy importante, que es el tema de los precios relativos. Y también hiciste foco en el tema de la deuda. Creo que esos son los dos principales temas a cubrir desde el frente externo y el frente interno. Desde el frente externo, claramente la deuda nos condiciona muchísimo. A partir del mes de mayo hay muchísimos vencimientos, entonces lo que sean las negociaciones durante estos primeros días, meses, va a determinar bastante el éxito de lo que pueda llegar a pasar después. Y después también el frente interno, los precios relativos. No es un secreto, los precios están todos desequilibrados y hay un problema con los salarios reales. Hoy en día los salarios no pueden comprar las cuestiones básicas que tienen que ver con el alimento sobre todo. El aumento de la pobreza es algo que en estos días vimos el número de la UCA no oficial, pero ya van a llegar los números y probablemente estén cerca de un 40% la pobreza. En este momento no llega a pagar la gente el alquiler, no llega a pagar las tarifas, es un tema muy importante, también afecta a las pymes y también el tema del transporte, lo que son las cuestiones más básicas de primera necesidad, que son bienes y servicios que los economistas decimos inelásticos. Es muy importante ahí la cuestión política de lo que en estos primeros días se pueda llegar a hacer, primeros días, meses, hablo, ¿no? Porque es una bala de plata el poder que tiene un gobierno en los primeros meses, después empieza por una cuestión natural a haber más oposición, a haber mayores dificultades y mayores críticas. Entonces es muy importante lo que se ha logrado de ganar en primera vuelta y ahí vendrá la cuestión política para ordenar todos estos precios relativos, mientras paralelamente se va renegociando la deuda. Yo creo que también estoy un poco de acuerdo con Heller. Creo que hay esperanzas y que estamos en una posición donde la economía se puede reactivar si se reordenan esos precios relativos y si se entra en un proceso de renegociación favorable a la Argentina. Matías, estamos hablando del consumo en este caso, de reactivar el consumo para que eso empiece a mover la rueda de la economía. Sí, yo creo que Alberto Fernández va a tener que lidiar con dos problemas muy grandes. Por un lado, un frente externo con acreedores que van a pretender cobrar lo máximo posible, y por el otro lado un frente interno, en donde hay mucha expectativa, en donde hay esperanza de que la situación se recomponga. Con lo cual va a haber una tensión entre una cuestión de la deuda, la cuestión más financiera, y una cuestión social. Parece que ese va a ser el fino equilibrio que va a tener que buscar Alberto Fernández, y como bien decía Eva recién, va a tener que mostrar resultados rápidos, porque si no, uno de los dos frentes puede, no me animo a decir explotar, porque me parece demasiado fuerte, pero sí puede tensionar, y de algún modo tensionar del otro. Alberto Fernández un poco lo que está mostrando es que la economía argentina está muy mal en pos de lograr la mayor quita, la mayor reestructuración más favorable hacia nuestro país. Por eso dice que no al próximo desembolso del FMI, para tener grados de libertad de política económica. Y después por el lado social se está intentando recuperar la economía, reactivar, porque de vuelta hay una gran esperanza, y además, a diferencia de por ahí lo que es el gobierno de Macri, gran parte de los trabajadores, gran parte de los movimientos sociales se sienten parte del próximo gobierno, cosa que hoy en día no pasa, con lo cual los reclamos es probable que sean más altos. En los últimos 2 años el salario real perdió un 20% de su poder de compra y es probable que lo quiera recuperar. Entonces, en función de quién acepte más, si los acreedores o los trabajadores o los que perciben ingresos por ahí del Estado, quien acepte ceder un poco más es donde se va a terminar quedando un poco el equilibrio. Yo creo que en cierta forma, a ver,
El hecho de que los trabajadores, el hecho de que los movimientos sociales se sientan parte, yo creo al contrario que es algo positivo, no algo negativo. Creo que hay un entendimiento muy importante en la sociedad de las grandes dificultades que están pasando. Y por otro lado, tampoco creo que haya una tensión entre el frente interno y el frente externo. Al contrario, si la economía no se reactiva, ya hemos tenido muestras sobradas de que es imposible en un proceso de ajuste continuo poder hacer frente a los compromisos internacionales y a los compromisos de deuda si no hay una reactivación. Los muertos no pagan, lo decía Néstor Kirchner. Carlos. Sí, yo estoy en la misma. Es decir, aunque parezca paradójico, una de las grandes fortalezas en esta negociación es que no se puede pagar. Es decir, en realidad, el hecho de que el gobierno de Macri haya tenido que reperfilar la deuda, yo digo siempre, las tres cosas últimas que hizo, reperfilar, hacer que los exportadores liquiden dentro de un plazo y poner un límite de $200 a la capacidad mensual de compra de divisa, son la síntesis de lo último que hubiera querido hacer, pero también de la gravedad en la que quedó el país como consecuencia de la aplicación de esas políticas. La gran fortaleza que creo que tiene el nuevo equipo, además del enorme respaldo popular para iniciar todas estas negociaciones, es que el camino de pagar es inviable. La única manera que se puede pagar, porque acá hay dos cosas, o hay una quita y se empieza a pagar de inmediato, Que hay quienes dicen que no va a pasar. O hay un corrimiento de plazos y entonces el flujo te permite tener el tiempo necesario para que se reactive la economía. Esas son las variables. No hay. La otra posibilidad significaría que la Argentina decida un ajuste brutal con consecuencias sociales tremendas y creo que eso está en la antípoda del pensamiento de las nuevas autoridades. Por lo tanto, esa alternativa no existe. Por lo tanto, esa es la gran fortaleza que tiene el nuevo gobierno para sentarse a negociar. En el caso, Eva, de lo que vos planteabas, la pregunta es, ¿será relativamente sencillo tratar de generar un efecto en materia de consumo, de reactivación del poder adquisitivo de los salarios? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? Bueno, sencillo no hay nada, ¿sí? Ya lo dijo el presidente, que sencillo no es. Sin embargo, creo que justamente no hay mejor momento que este donde se puede hacer, donde tiene la suma del poder político. Hay que hacerlo ya. Sí, hay que hacerlo ya. Claramente hay que hacerlo de manera ordenada, ¿no? Sí. Donde hay que dar más, permitirme el tecnicismo, a los que tienen mayor propensión marginal a consumir, lo cual es absolutamente consistente con una idea social y la idea peronista de apoyar a los sectores más necesitados. Matías. Sí, yo comparto lo que dice Eva. De hecho, Alberto Fernández, al hablar de los bonos de suma fija, está dando un poco esa pauta. Claro, porque son montos se supone que son montos de suma fija. Sí, eso es lo que se hace, es claramente favorecer más a los que menos ganan. Claro. Exactamente. Hay un tema, yo comparto lo que decían ellos recién respecto de que muchas veces el ajuste termina generando que el déficit sea mayor. Así es. ¿Por qué? Porque se intenta recortar el gasto para que justamente ese resultado ese rojo se achique, pero el problema es que en ese intento de recortar el gasto se achican más los ingresos y se termina generando se espiraliza, ¿no? Sí, comparto absolutamente lo que ellos dicen. ¿Cuál es el problema cuál es un poco el punto? Yo creo que hoy en día Argentina tiene que negociar con muchas personas que no creen eso, que nos van a pedir en ese marco un ajuste. Comparto también lo que recién decía Carlos respecto de la fortaleza que tiene Alberto Fernández en la mala situación, entre comillas, que hereda de Mauricio Macri, que eso puede ser un activo si él demuestra que, efectivamente, que si la gente quiere cobrar la deuda tal y como está hoy en día, eso es imposible, no es viable ese camino. De algún modo, cuanto más pesimistas sean las expectativas de los acreedores financieros respecto del curso de la economía argentina, mayor va a ser la quita, mayor va a ser la gracia, mayor van a ser las flexibilidades. Lo que plantea Matías Ragnerman es algo que, si uno presta atención en las entrevistas, dice Martín Guzmán también. Claro. Dice, bueno, tenemos 2-3 años, pero en algún momento tenemos que mostrar cómo está el déficit primario, y si hay mucho déficit, bueno, nadie nos va a refinanciar la deuda. No, pero es que nadie es hincha del déficit. El tema es cómo se resuelve. Está demostrado que el déficit por la vía del recorte del gasto
no se resuelve. O sea, tenés que crecer Tenés primero. que crecer y generar mayores ingresos, no ajustar. Porque si no terminás lo que recién decía Matías, es decir, una cosa te lleva a la otra. Vos ajustás, la economía se achica, baja la recaudación y el ajuste es infinito. Yo siempre vuelvo, allá por la época del menemismo, Aliberti me preguntaba siempre, Carlos, ¿cuál es el límite del ajuste? Y yo le decía, la capacidad de resistencia a los ajustados. No hay otro límite al ajuste que la capacidad de resistencia a los ajustados. Entonces, no es por ahí. Lo que hay que decir es con toda la fuerza y la convicción. No es por el lado del ajuste. El equilibrio fiscal es el resultado de una política de crecimiento. Pero voy a decir otra cosa que he dicho siempre. También el déficit fiscal en un determinado momento puede ser una herramienta para poner en marcha la economía. El Tratado de Maastricht de la Unión Europea habilita a los gobiernos de los Estados europeos a tener déficit fiscal cuando la economía está en procesos recesivos para utilizar ese déficit como una inyección que permita que la economía arranque. Es decir, el tema es el uso de los instrumentos en función de qué objetivos. Entonces, si yo tengo un déficit fiscal y utilizo ese déficit para inyectar recursos, para que los que menos tienen, que no van a ir a comprar dólares, sino a consumir todo lo que les falta, que no han podido consumir, y eso va a generar inmediatamente una reactivación, demanda, nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, ese déficit fiscal lo voy a compensar con los mayores ingresos fiscales que me van a venir de la mayor actividad económica. La verdad que les agradezco a todos, han sido muy amables por haber venido al programa. Obviamente son minutos importantes en este caso, tienen una connotación histórica muy fuerte, así que muchísimas gracias para todos. Carlos, te dejo la última pregunta, tenemos que irnos al corte, pero no quiero dejar de preguntártelo. ¿Qué lectura haces de las elecciones en Boca en las últimas horas? Y, a ver, el proceso del macrismo empezó... ¿Te sonreíste? No, me pareció, no. No, sí, puede ser. Sí. A ver, yo fui parte de ese momento porque Macri nos ganó a Antonio Alegre y a mí en diciembre del 95 y empezó este proyecto del macrismo que empezó en Boca y que terminó con la derrota electoral en el país y culmina con la derrota que ayer tuvieron en Boca. Es decir, creo que es todo un símbolo el hecho de que ayer el macrismo haya sido también derrotado en Boca Juniors. Es un avance en todo este proceso de reconstruir los valores de lo nacional, de lo popular, y Boca, una entidad tan popular como Boca, no puede estar en manos del macrismo, no debe estar en manos del macrismo. Carlos, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.